Muchas gracias, compañeras, compañeros. Quería compartir con ustedes en esto de los aniversarios del Frente y de los homenajes y del recuerdo. Y cuando nos preguntan qué es el Frente y nosotros les explicamos fundamentalmente a la gente que viene de otro lado, yo quería ejemplificar con esto, que me lo hizo una niña, Catalina, del barrio Golfriz, allá en Las Piedras, que me lo entregó en un acto. Y todo su trabajo, toda su dedicación, una chiquitita así, que tuvo todo el corazón y las ganas, y trató de llegar a mí para poder entregarnos esto. Esto no hay forma de explicarlo, a menos que se esté en esta fuerza política y que se siente. Vaya mi homenaje a todos esos militantes anónimos, incluso a los gurisitos, que se encargan de hacernos sentir que están con nosotros. Vaya mi saludo a todos los comités, en particular, si me permiten, a los comités de la costa, en particular al comité de Shangri-La, a unos compañeros de fierro, que como digo yo, los mejores chorizos al pan lo hacen ahí. Y vaya si ese comité tiene historia. Un abrazo grande. No le aflojen, compañero. ¿Qué le van a aflojar? Decía el general Seregni que esta fuerza política es la necesidad, lo dijo Mario, la necesidad popular y colectiva, le agregaba, del Uruguay. También le agregaba y decía que era la forma y el cuerpo del sentimiento del pueblo. Y a su vez nos planteaba que eso que estaba pasando ese 26 era el primer paso. Pero aclaró también que era un paso de gigante. Compañero general Liber Seregni, seguimos caminando, venimos de lejos y vamos mucho más lejos. Él nos hablaba, y uno repasa el discurso, repasa los otros discursos del general, y nos hablaba de los ballistas, nos hablaba de todos los orígenes del Frente, de los blancos, los viejos comunistas, socialistas. Y ahí nos queda muy claro que no era una simple suma, que no era una fusión de fuerzas políticas, sino que era algo mucho más grande y mucho más promisorio, que era una síntesis de profunda arraigo nacional y artiguista por sobre todas las cosas, que buscaba y busca que en este país los más infelices sean los más privilegiados. En este país de hoy estamos experimentando situaciones que antes no veíamos. Por ejemplo, podríamos reconocer que este país no crece, es un país que está cada vez más chato. El crecimiento del año 19 al 23, un 2,8%. Nos superaron otros países increíblemente en estos años. Crecimiento. Nos superaron casi todos los países de la región. Este país que no encuentra rumbo o que no encuentra proyección económica, nos muestra que el crecimiento proyectado va a ser muy escaso. Tenemos la sensación de que estuvimos planchados, achatados durante todos estos años. Este país no solo es más chato, sino también mucho más desigual. Este país desigual que nos permite identificar que hay 370.000 uruguayos, 360.000 que están bajo la línea de pobreza, y eso ha ido aumentando. Este país más desigual es aquel en el que todos los días vemos por las calles gente revolviendo los contenedores de basura. Es ese país donde una persona que trabaja todos los días te dice: cada vez me alcanza para menos. O muchos compatriotas tienen que trabajar cada vez más horas. Ni hablar de las compañeras o las mujeres uruguayas que tienen que cuidar a sus hijos y se les complica demasiado para ir a trabajar y a su vez hacer todo ese trabajo que es fundamental, que darle ese cuidado a sus hijos, incluso a sus mayores. Este es un país mucho más desigual, sin duda. Es el país donde pobreza e infancia parecen casi sinónimos. Este país no es solo más chato y más desigual, sino que a nadie escapa, que es un país bastante más inseguro, donde la gente tiene miedo, donde más allá de las cifras y de los discursos rimbombantes, tenemos que en estos primeros meses del año
Gurises baleados, ya van como 8. O la gente del Pereira te dice cada 15 días llega un niño víctima de una herida de bala. O las maestras nos cuentan de que tienen que resolver en la salida, en las puertas de las escuelas, porque hay una balacera o porque puede generarse un problema. Esa misma maestra, que son las que se encargan de hacernos la pintura de este país, y que nos pintan cuerpo y alma esa realidad terrible de la desigualdad creciente. Pero claro, a nosotros se nos plantea y nos plantean que no tenemos propuesta, que andá a saber cuáles son las propuestas, y nos preguntan, porque identifica el gobierno actual que nuestra fuerza política no tiene propuesta, nos preguntan qué vamos a hacer. Yo creo que hay otras preguntas que tendrían que responderse bastante antes. ¿Por qué mantuvieron a Astesiano en la torre ejecutiva cuando les habían advertido lo que podía pasar? ¿Por qué, teniendo la potestad de resolver por sí o por no, le entregaron rápidamente un pasaporte a alguien que estaba preso en el exterior, vinculado nada menos que al narcotráfico? ¿Por qué después se destruyeron documentos que podían servir de base para que la justicia actuara? ¿Por qué en esa entrega del puerto por 50 años nunca esa documentación pasó por el directorio? Nos tienen que responder por qué dejaron caer Casa de Galicia. Nos tienen que decir por qué mandaron a espiar a Mario o a Charles. Y no solo ellos dos, a más gente. ¿Y quién fue que lo hizo? ¿Y por qué? Hay muchas preguntas que tendrán que resolver. Nosotros podemos mostrar que sí tenemos propuestas. Pero además, conviene repasar que esta fuerza política que tuvo 15 años en el gobierno fue capaz de mostrar las cosas que somos, que nos planteamos hacer. Y por ejemplo, el hospital de ojos no es una prueba suficiente de que cuando llegamos al gobierno podemos actuar. Por ejemplo, no es una prueba de acción concreta el Sistema Nacional Integrado de Salud. No es una propuesta concreta de acción la creación de la UTEC y llevar la universidad a todos los rincones del país. El cambio de la matriz energética no fue una acción concreta de esta fuerza política, incluso acordando con los demás partidos. La creación del MIDES no fue una acción concreta y que bastante trabajo nos dio para poderlo armar. La fibra óptica, el data center de Antel Arena, no son acciones concretas de un gobierno que trabaja para que su gente pueda disfrutar de los beneficios del crecimiento. El Sistema Nacional de Cuidados no fue una propuesta concreta y que la tenemos que mejorar sin duda. Turismo social. Gracias. Gracias. Enorme, Lilian. El turismo social, pensando el turismo como un derecho y no solo como una actividad económica, que vaya si lo es. Daba gusto articular desde la Intendencia, tanto con Lilian, con Benjamín o con Ernesto en el BPS. Ahí entendimos el potencial que tiene, no solo como actividad económica, sino también como un derecho. En fin, la cantidad de ejemplos que podemos dar de nuestras acciones concretas creo que responden solo lo que nos preguntan. E incluso podríamos aventurar, primero decirles y decirle a todo el país que tenemos un programa, que lo discutimos desde la base, de abajo arriba, miles y miles de compañeras y compañeros discutiendo cuestiones muy gruesas y que generaron este programa que hoy lo podemos esgrimir con mucho orgullo. Pero sin duda, cuando lleguemos, de las primeras acciones que tenemos que llevar adelante es blindar a nuestra infancia, y eso implica fortalecer el plan CAIF, los clubes de niños, las escuelas de tiempo completo, integrar a los docentes en los organismos de dirección de la educación. Y trabajar con esas madres
que tienen que asegurar que alguien resuelva mejor el cuidado de toda la gurizada. Porque fortaleciendo los recursos de esas madres en un país que todavía sigue habiendo diferencia, desigualdad a la hora de pagar un salario entre hombres y mujeres, ellas son las primeras que tendrán que encontrar la solución para que podamos pensar en esa infancia, en esa adolescencia que tiene que seguir creciendo y no abandonarse. No puede pasarnos que nos quedemos cruzados de brazos con los datos que la demografía nos presenta. Deberíamos, sin duda, profundizar la reforma de la salud y pasar a una segunda fase del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y hay mucho para hacer, no se nos pueden caer las mutualistas, tenemos que tener mucho cuidado y fortalecer, por supuesto, a ACE. Deberíamos, sin duda, pensar en un desarrollo del país donde la ciencia, la tecnología, donde la innovación estén presentes a la hora de generar más riqueza. Si no, no hay arreglo, no hay forma. Y ahí tenemos que hacer confluir el desarrollo de la tecnología de la información con el desarrollo de las ciencias de la vida y la genética y la mejora de la raza y la mejora de los pastos, la mejora de los productos que del interior surgen, de nuestro campo surgen. Y ahí el riego tiene que ser una tarea de primera hora. Reglamentemos la ley que tenemos o mejorémosla, pero no nos puede pasar que un año la sequía nos plancha y al año siguiente las inundaciones no sabemos qué hacer con ellas. Es muchísimo lo que tenemos que hacer en el tema de desarrollo y crecimiento. La logística, el ferrocarril tendrá que continuar. Tenemos propuestas, compañeras y compañeros. Tenemos que elaborarlas entre todos nosotros. Tenemos que ir hacia un nuevo acuerdo, un nuevo pacto educativo, donde los protagonistas son los docentes, pero el sistema político tiene que sentarse en una mesa y llegar a algunos acuerdos mínimos. Debemos encarar la seguridad como un derecho humano fundamental y ahí combinar acciones, porque las soluciones facilongas no nos llevan a ningún lado. Esto es un tema de seguridad y de justicia. Esto es un tema de fortalecimiento de las instituciones. Esto es un tema también de intervención en nuestros barrios con las políticas sociales de manera tal que el Estado recupere el espacio que nunca debió perder. Compañeras y compañeros, tenemos propuestas y las vamos a elaborar con mucha fuerza como lo hicimos siempre, porque están todos ustedes. Tenemos un equipazo en todas las candidaturas, en todos los sectores. Tenemos equipos que están dispuestos a comerse la cancha, no tengan duda. Y las precisamos y los precisamos a todos ustedes también, tirándonos de la oreja cuando las cosas no salen. Compañeras y compañeros, para terminar, quisiera compartir con ustedes otro regalo que me hicieron llegar en una feria del otro día. Allá, en Piedras Blancas. Miren el título de esta maravilla, el Popular, del 8 de noviembre del año 71. Dice por acá: Seregni paró al agresor. Y en las páginas de adentro, una joya, la alusión a un niño que fue baleado cuando a los compañeros les tocó ir allá a Rocha, Castillos. Momentos terribles, pero de mucho entusiasmo. Acá adentro también aparecen menciones, por ejemplo, al candidato de Canelones, el intendente, el querido Ramón Leñani, que se nos fue hace poco. Está acá adentro también. Esto es un regalo que no tiene precio. Era el padre del peluquero que dice: te lo hago llegar porque quiero que lo uses, para que veas de dónde venimos y hacia dónde vamos. Compañeras y compañeros, acá estamos nosotros los cuatro: Carolina, Andrés, Mario y yo. Acá están los sectores. Está la institución del Frente Amplio con su presidencia, sus organismos. Cuenten con nosotros, porque nosotros contamos con ustedes. Muchísimas gracias.